el expresidente Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de los Estados Unidos en enfrentar cargos criminales. El exmandatario ha sido imputado ayer jueves por un gran jurado en Nueva York tras ser investigado por el pago de $130,000 durante la campaña presidencial del 2016 para presuntamente silenciar a Stormy Daniels, una actriz pornográfica, por una supuesta relación del pasado. Daniels asegura que mantuvo una relación con Trump cuando éste estaba casado y que le pagaron para que no contara nada. El pago en sí mismo no sería ilegal, pero al parecer Trump lo registró como un gasto de sus negocios. En Nueva York, falsificar información relativa a negocios es ilegal. Dios mío, señores. Esta situación cambia totalmente el panorama político en los Estados Unidos y por eso vamos a conversar con el sociólogo y analista Carlos de Peña, un colaborador muy querido de este programa, quien por razones de trabajo, que siempre lo ha tenido, pero en estos últimos meses un poco más, había estado ausente, pero regresa. Bienvenido, Carlos, a Esto No Tiene Nombre. Un placer, donde quiera que estén mis demás amigos, un abrazo de Roberto. El caso de Donald Trump llama mucho la atención. Desde la perspectiva latina, bueno, ya en América Latina se han procesado varios expresidentes. Esto es un hito para los Estados Unidos. Yo cuando esta mañana conversaba sobre este tema con mi esposo y yo decía, bueno, parecería que por alguna razón va a ser difícil para Trump regresar como candidato por un periodo más. Pero a la vez estoy consciente de que no creo posible que los demócratas en ese país tengan el poder de instrumentar un expediente. Porque ya anteriormente la misma justicia es quien le ha puesto límites a Trump. Es decir, hay una separación de poderes más marcada en los Estados Unidos que en los países latinos. A nosotros los latinos nos pudiera parecer que es una movida política, pero el que conoce cómo funciona los Estados Unidos, más que la política, yo creo que es un tema del establishment. ¿Qué opinas tú, Carlos? Primero... Porque uno diría, pero $130,000 eso no es nada para ese hombre, y por eso es que lo están acusando. Aquí hablamos de miles de millones, Carlos. No sé si te acuerdas de Al Capone, de por qué fue apresado. ¡Wow! No, que no fue por los temas que usualmente operaba como un mafioso, sino que fue un tema fiscal, que en Estados Unidos es un delito mayor, el de fraude fiscal. Entonces, a mí me parece que el comportamiento del expresidente Trump, en términos empresariales y personales, pues terminó tendiéndole unas trampas donde ese establishment que tú indicas, o una parte de él, porque a mí me parece que no del todo, o sea, no hay como había hace unas décadas, o hasta hace poco, una homogeneidad en las élites norteamericanas. Creo que hay más diversidad ahora, pero en ese contexto, pues el expresidente Trump se ve atrapado por sus errores menores. Tú puedes decir muchas cosas a favor y en contra del sistema social, económico e institucional de Estados Unidos, pero su justicia, o sea, el Poder Judicial, es funcional a lo que ellos necesitan o esperan que sea el sentido de justicia, sobre todo para mantener y preservar el capitalismo en sus lógicas económicas intacto. Es decir, business is business, no me afectes mis negocios, no me afectes... No le ponga la mano al tío Sam. Exacto, no me afectes la institucionalidad que pudiera alterar mis negocios, porque operamos bajo ciertas reglas de competencia. No estoy haciendo una crítica, sino ese es el contexto. O sea, Estados Unidos es una sociedad de capitalismo avanzado y necesita un clima de negocios, lo que le llaman un clima de negocios óptimo, y en consecuencia la política está subordinada a la lógica de mercado y a la lógica del capital. Y en este caso puede ser, porque todo entra en el marco de lo especulativo,
que un sector de las élites norteamericanas pues se cansaran o se agotaran de la posibilidad de que el expresidente Trump pues pudiera retornar, que de hecho, un paréntesis, esta mañana leí una encuesta que dice que, esa reciente, muy rápida, un tracking poll, que es como se llama, donde Trump aparece 30 puntos por arriba de Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida. Y lo que ha hecho esto aparentemente, desde ayer, porque esos trackings se hacen bastante rápido, es aumentar la popularidad dentro de las filas republicanas del expresidente Trump. Eso no garantiza, tal cual decía el artículo donde lo leí, no garantiza que el expresidente Trump gane las elecciones, porque es conocido por todos que el electorado norteamericano igual es muy diverso, o sea, una cosa son los estados de las costas o de los estados del totalmente centro. Es diferente. Entonces, y el sistema electoral también. Sí, por colegios electorales, antes. Pero una cosa es el sistema electoral y su diversidad en los estados, como te dije, costeros o céntricos, y otra cosa muy diferente es el aspecto de una cosa es la política dentro del Partido Republicano, y algo muy distinto es el comportamiento electoral general en todo el territorio de Estados Unidos. Pero a lo que podríamos apostar también, y habría que ver en la medida en que en los próximos días salgan las informaciones y el expresidente se someta al orden jurídico, es decir, tiene que ir a Nueva York, tiene que presentar, eso allá no es como aquí, o como era aquí, déjame llamar a alguien. No. Allá tú puedes ser Dios bajado a la tierra y tienes que someterte a los protocolos de justicia. Entonces se tendrá que presentar el expresidente, probablemente a prisión. Los abogados podrán indicar mejor que yo los procedimientos que esto implica. Entonces, todo esto entra dentro de un performance político que Trump maneja muy bien. Guste o no. Yo creo que su presidencia es The Apprentice en versión política, o sea, todo es televisivo y potencialmente mediático. Fíjate, es un presidente... Él es muy histriónico. Esa es la palabra, histriónico, y en ese tenor, entonces probablemente su comportamiento, de hecho ya lo ha sido, dice que es persecución política, cualquier parecido es pura coincidencia. Wow. Dice que quieren alterar las dinámicas de las internas. Bueno, él va a tratar, en la medida de lo posible, de capitalizar este escenario, y mucho más si cae en prisión por corto tiempo, porque habría que ver la magnitud, dada la magnitud del delito, cuánto tiempo de pena, si es que le toca, o cuánto dure el juicio, porque imagínate esta paradoja, que él esté en campaña electoral en medio de ese proceso judicial, si es que es factible, y luego entonces gane. O sea, hay todas unas circunstancias. Aún siendo procesado, ¿pudiera suceder eso? No, yo no estoy seguro, vuelvo y te digo, como no manejo tanto los temas legales en Estados Unidos, habría que ver si este aspecto pues le impide pues participar, que es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que ella pues podría, a partir de los procesos judiciales que tiene en Argentina, quedar impedida, aunque ella dijo que no iba a ser candidata, pero en política uno nunca sabe lo que el político dice hoy y mañana, bueno, pues tiene que cambiar de parecer. Pero en este caso de Trump, lo interesante más allá de lo jurídico es cómo se mueven tres instancias que a mí me parecen dignas de observar. La base social que sigue a Trump, que es la que asaltó el Congreso el 6 de enero del 2021, creo que fue. Tú sabes que a mí me sorprendió, me sorprendió que la imputación no tuviese que ver con ese hecho. A mí me parece más grave eso. Tú sabes que una cosa importante es la garantía de derechos. Igual en Estados Unidos tienen que operar evidencias, no puede ser. Todavía me parece que no hay tanta certeza de que Trump haya sido, aunque uno se sospecha
que nada de esa magnitud pudo haberse hecho sin su consentimiento. Pero de entrada, esa base social, que era lo que te quería destacar como fenómeno a observar, esa base social es la que es blanca, hombre, muy orientada al aspecto de movilizarse emocionalmente. Hay que ver cómo responde y cómo la organizan para una aparente resistencia al sistema de justicia que está violentando en teoría los derechos. Porque ese es el relato que él va a hacer ahora, en el contexto de la posverdad. Él va a decir que es una arbitrariedad, obvio, eso es lo que tiene que hacer. Es una arbitrariedad, es un abuso. Esa es una instancia. La otra instancia es el electorado moderado. El electorado que no es lo que le llaman swing votes, o sea, que entre los estados se llaman estados que oscilan entre demócratas y republicanos. Habría que ver qué interpretación, en la medida que avanza el proceso judicial, le da a este electorado a esta situación y cómo, qué relato se impone, porque todo esto es cuestión de relato, la narrativa que se impone en los medios de comunicación y en la esfera pública sobre lo que le está pasando a Donald Trump. Donald Trump delincuente no es lo mismo que Donald Trump mártir. Fíjate el caso de Lula con el juez Moro, o sea, terminó siendo Lula un perseguido y terminó Lula siendo presidente. Entonces, eso hay que observar los moderados. Y lo tercero que hay que observar es cómo opera el Partido Republicano. El presidente Biden hoy dijo: no tengo nada que hablar de Trump. Evidentemente tiene que alejarse de ese conflicto porque así es. Su situación, si pretende reelegirse, debe ser más la economía que los aspectos jurídicos. Eso es una trampa de doble vía, porque mañana puede ser un demócrata el que se encuentra en eso. Entonces hay que dejar que los mecanismos de justicia y la institucionalidad jurídica opere. Entonces, ¿qué va a pasar con la élite republicana y con las bases? Me refiero por el aspecto de la competencia entre el expresidente Trump y el gobernador actual de Florida, DeSantis. Entonces tú dices, bueno, la base social, que no es la base republicana necesariamente, sino que es más amplia. Primer aspecto, a observar cómo se comporta, cómo se moviliza en el terreno de las protestas, movilización, etc. El aspecto del voto moderado, que dice: wow, Trump me decepcionó, o yo voté por Trump para no votar por los demócratas, pero ahora piensa, ¿qué pasa con eso? Y lo tercero, ¿qué pasa dentro del Partido Republicano? Porque si lo que sucede es lo que ese artículo que te referí, que es que se está ampliando la distancia a favor de Trump, entonces este juicio le conviene bastante hasta que no llegue al destino. Entonces, es algo muy, muy interesante de observar, porque en Estados Unidos esto no había pasado nunca. O sea, nunca un presidente ha sido juzgado. Y entonces tú dices, bueno, pero, ok, siempre hay una primera vez, pero es un año preelectoral.